Hola, muy buenas tardes. Saludos, bendiciones, Dios les bendiga. Mi nombre es Jesús Rubio, pastor de Iglesia Bautista Maranata en la ciudad de Long Beach, aquí en California. Hoy es un día muy importante para mí, pero importante para toda la humanidad. Es Viernes Santo. Hoy es 10 de abril del año 2020. Hace más de 2000 años atrás, Jesucristo fue clavado, nuestro Señor fue clavado en una cruz. Y desde esa cruz, nuestro Señor mencionó 7 palabras. Nos habló del perdón, habló del cuidado maternal, nos habló de una palabra de esperanza, nos compartió un momento muy triste al experimentar el abandono de su padre, sin olvidar también de un momento físico crítico al experimentar la sed. Mas gracias a Dios que sus labios se abrieron y pronunciaron consumado es. Y al haber mencionado esta palabra, entregó el Espíritu en las manos de Dios y expiró. Hoy está en mi corazón compartir una meditación en la 6ª palabra, la cual es consumado es. Y para eso voy a invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30, y compartir una meditación en esta palabra que es muy importante. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Dice la palabra de Dios, dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hagamos una oración. Padre, gracias por esta palabra. Una palabra victoriosa. Que sea de bendición y que yo pueda, Señor, esconderme en usted y ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor, antes de decir esta 6ª palabra, consumado es, Jesús, nuestro Señor, o sea, Yoshua, pasó por la vía dolorosa. Antes de pronunciar esta palabra consumado es, en la cruz del Calvario, Jesús experimentó en carne propia agonía, dolor, experimentó sed, maltrato físico, desprecio, insultos, escarnio, sufrimiento. Su cuerpo fue molido. Dice Isaías, profeta de Dios, profetizó que nuestro Señor, que Jesús sería despreciado, desechado entre los hombres, sería varón de dolores, que iba a experimentar quebranto, que sería menospreciado, que no lo iban a estimar. Ahora bien, la palabra de Dios, la Biblia nos dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Esto, lo que Jesús hizo por todos nosotros, escuche, se llama amor. Y fue en ese amor que le llevó a completar la obra de redención en la cruz del Calvario, proclamando un grito de victoria con las palabras siguientes: consumado es, tetelestai, la deuda está cancelada. Gloria a Dios, la deuda está cancelada. Cuando una persona tenía una deuda, llegaban los acreedores a su casa, y en la puerta de la casa del deudor llegaban y clavaban un certificado con letras grandes, con escrito que decía que tal persona tenía una deuda grande. Pero cuando el deudor pagaba la deuda, llegaban a su casa, el acreedor llegaba a la casa del deudor y quitaba el comunicado, el certificado escrito que tal persona tenía una deuda, y en esa misma puerta clavaban
otro certificado grande que tenía escrito solo una palabra: Tetelestai. La deuda ha sido cancelada. Consumado es. Pagado está. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pagado está. Esta es la misma palabra griega que usó Jesús antes de morir. Consumado es. Cristo pagó nuestra deuda total ante Dios. Ahora en Cristo se puede ser libre, libre de todo pecado, libre de toda condenación. Aleluya. Consumado es. Consumado es. Alguien dijo que esta es la palabra más grande de que el hombre más grande haya pronunciado en el día más grande. Aleluya. Gloria a su nombre. Desde la caída de Adán, en ningún lugar del planeta Tierra se han pronunciado palabras más pesadas, más llenas de contenido que esta palabra que Cristo pronunció. De hecho, repito que en el griego es una sola palabra: Tetelestai. Terminado está. Esta palabra es un océano de significado en una gota de lenguaje. Es una sola palabra, es una gota, pero tiene tanto contenido que es un océano de significado. Es una palabra muy profunda. Este grito que dio Cristo en la cruz fue un grito de victoria para todos nosotros y para toda la creación. Este grito no solo lo oyó el que estaba al pie de la cruz, sino fue un grito que lo escuchó el mundo entero. Aún la creación misma lo escuchó, porque la creación, el universo, esta tierra gime a una con dolores de parto, dice la Escritura. Aún más, cuando Cristo mencionó esta palabra, el infierno tembló. Es que en ese momento la ira y la misericordia de Dios se besaron. La ira de Dios demandó el pago debido a Dios por la deuda moral del hombre, y la misericordia de Dios en Cristo ofreciéndose para hacer el pago de tal deuda. Cristo pagó la deuda de tal manera que llegaría el día en que tú o yo, cualquier otro, pudiera poner su confianza en ese sacrificio hecho en la cruz, y que alguien pudiera ir entonces al pie de la cruz y decir: Señor, soy culpable, y oír a Cristo decir: cancelada es tu deuda. O decir al pie de la letra, ir al pie de la cruz y decir: Señor, yo soy culpable de abortos, y oír a Cristo decir: cancelada tu deuda. Oír al pie de la cruz y decirle al Señor: Señor, soy culpable de adulterio, y oír a Cristo decir: cancelada tu deuda. Estas inmoralidades que les he mencionado y otras más, todo pecado, Cristo lo pagó por nosotros y los pagó en un madero. Nuestra deuda ha sido totalmente pagada. Gloria en nombre del Señor. Una sola vez Cristo derramó su sangre por el perdón de pecados. Ya no hay más sacrificios o ofrenda por el pecado. Y es la sangre de Cristo que limpia. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo el pecado. Ahora bien, relacionado a esto, es importante leer un versículo en el Antiguo Testamento o en el Viejo Pacto. Y la cita bíblica que quiero compartirles se encuentra en el Salmo 22. Salmo capítulo 22, verso 6. Dice la palabra: mas yo soy gusano, hablando Cristo mismo, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Miren la palabra en hebreo traducida en gusano, es estola. Estola era un insecto que cuando era aplastado brotaba o salía una tinta roja, y esa tinta roja era usada para teñir los tejidos. Y esto es justamente la palabra que aquí aparece en este Salmo 22, 6, para referirse a Cristo.
para referirse a Cristo en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 53, verso 10, se nos dice que fue la voluntad del Padre aplastar literalmente a Jesús, aplastar a su Hijo en la cruz. Y cuando Dios Padre aplasta al Hijo con su justicia en la cruz, y al aplastarlo, de Jesús sale sangre, sangre que ha teñido mi vida, me ha limpiado de todo pecado. Ese es el gusano que me ha limpiado. Ese es el gusano que dijo en la cruz: removida es tu culpa, consumado es, tu deuda ha sido totalmente pagada. Ahora bien, cuando Cristo ha dicho consumado es, ¿qué fue exactamente lo que terminó? Bueno, terminaron una serie de cosas. Por ejemplo, terminaron los sacrificios del Antiguo Testamento llevados, realizados en el templo. Sacrificios que se hacían continuamente, día a día. Eso lo puede leer en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Día a día hacían sacrificios, sacrificios que no calmaban la conciencia misma del pecador, porque la sangre de los toros y machos cabríos no tenían la capacidad. Es que los sacrificios del Antiguo Testamento pagaban, podríamos decir, solamente los intereses de la deuda total moral con Dios, pero al final el capital de la deuda principal permanecía perfectamente igual, y es por eso que los sacrificios tenían que continuar, y es por eso que no había silla ni en el tabernáculo ni en el templo para que el sacerdote se pudiera sentar. ¿Por qué? Porque no había manera de sentarse, y al no sentarse eso tenía que continuar y continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Y cuando Cristo vino, por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre todo sacrificio, que al hacerlo Cristo se sentó. Gloria a su nombre. Escuchen, por favor, con atención lo que nos dice al final del versículo 3 en el capítulo 1 del libro de Hebreos. Se nos dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Aleluya. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ningún sacerdote anterior, ninguno se había podido sentar, y esto porque no había podido pagar por los pecados del pueblo. Pero cuando el sumo sacerdote se encarna y se ofrece en ofrenda por el pecado, y cuando él termina, él se sienta a la diestra del Padre, porque tetelestai, consumado es. Todo había terminado, todo estaba pagado, todo estaba concluido, no había más que hacer. Consumado es, aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, otra cosa importante que deseo con todo mi corazón compartir en este momento, relacionado cuando Cristo mencionó esta palabra tetelestai, o sea, consumado es que cuando Cristo mencionó esta palabra, le quitó a Satanás el poder de acusación. Desde antes que Cristo pronunciara esta palabra, consumado es, Satanás podía acusar a los hombres de su pecado. Miren, si leen en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, en ese pasaje, Zacarías capítulo 3, Satanás está acusando a Josué, el sumo sacerdote. Lo acusa de ser un hombre de ropa sucia, y esto para referirse a sus pecados. Y en esa visión, el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo mismo, antes de su encarnación, se levanta para defender al sumo sacerdote. Escuche, por favor, cuando Cristo paga la deuda en la cruz del Calvario, le quita a Satanás literalmente el poder de acusación, por lo cual Satanás no me puede acusar de mis pecados, porque el que está en Cristo ninguna condenación hay. En Cristo somos libres de todo argumento que se levante contra nosotros. Y esto por la palabra poderosa que Cristo pronunció en la cruz del Calvario: consumado es. Consumado es. Es que Cristo pagó una deuda total, no una parcial. Pagó una deuda total para que hoy todo aquel que está en Cristo sea verdaderamente libre.
lo lindo que esta palabra que pronunció Cristo en la cruz del Calvario, consumado es, todavía está dispuesta para ti que no crees en Jesús, para ti que muchas veces te ha hablado y lo has rechazado, que no has querido nada con Él, que le has dado la espalda. Hoy tu deuda también puede ser cancelada ante Dios, siempre y cuando pongas tu fe en Jesús, porque solamente por gracia se es salvo. No es por obras, para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Señor, gracias por esta palabra. Si está en tu corazón repetir estas palabras, aleluya, gloria a su nombre. En este momento decirle al Señor, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Ahora sé que mi deuda está cancelada, que tú pagaste mi deuda ante Dios. Reconozco que soy pecador. Te abro las puertas de mi corazón para que entres. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, dámelo saber. Para mí es muy importante para orar por ti. Saludos, bendiciones. Dios les bendiga.